Capítulo 10. Feminismo e ideología de género. Cita de Simone de Beauvoir. La familia es un nido de perversiones. ¿Qué significa ser mujer? ¿Debería significar lo mismo para todas las mujeres? ¿Es correcta la respuesta que ofrece el feminismo? ¿Hay una sola respuesta y un solo feminismo? Para apreciar la complejidad de estas preguntas, basta con intentar responderlas, o con leer, por ejemplo, lo que escribe Julián Marías en su ensayo La mujer en el siglo XX. Subtítulo: Triunfa la anticoncepción. En la vida de Freud, la pretensión del primer feminismo, liderada por los sufragistas, buscaba la equiparación de derechos entre el varón y la mujer. Pero los derechos siguieron las funciones y el feminismo comenzó a exigir la eliminación del tradicional reparto de papeles, juzgado como arbitrario. Así se radicalizó el segundo feminismo, rechazando la maternidad, el matrimonio y la familia como si fueran formas de esclavitud del varón sobre la mujer. En el origen de esta radicalización encontramos El segundo sexo, un revolucionario ensayo de Simone de Beauvoir publicado en 1949. La autora introduce la confrontación marxista en las relaciones de pareja y previene contra la trampa de la maternidad. Anima a las mujeres a liberarse de las ataduras de su naturaleza y recomienda el aborto, el divorcio y toda la gama de relaciones sexuales. Estas ideas triunfaron en el París del 68 y se extendieron por los campus europeos y norteamericanos con el poderoso catalizador de la píldora anticonceptiva. En los años 60, la legislación de la píldora desató la tentación colectiva más fuerte que la humanidad ha conocido: la posibilidad de sexo libre, sin restricción alguna. Se trataba de una revolución inédita en la historia. Gandhi, uno de los grandes referentes morales del siglo XX, intuyó lo que podría sobrevenir. Es probable que el amplio uso de estos métodos lleve a la disolución del vínculo matrimonial y al amor libre. Es ingenuo creer que el uso de anticonceptivos se limitará meramente a regular la descendencia. Solo hay una esperanza de una vida decente mientras el acto sexual esté claramente abierto a la transmisión de la vida. Más explícito que Gandhi, el Papa Pablo VI en 1968, en la encíclica Humanae Vitae, juzgó la contracepción artificial como gravemente inmoral y pronosticó consecuencias muy negativas. Primero, un camino fácil y amplio a la infidelidad conyugal. Segundo, multiplicación de divorcios y abortos. Tercero, los jóvenes serán especialmente vulnerables a la inmoralidad sexual. Cuarto, el varón, al habituarse al uso de prácticas anticonceptivas, podrá perder el respeto a la mujer, hasta verla como un simple instrumento de placer egoísta. Quinto y último, la anticoncepción podrá ser un arma peligrosa en manos de autoridades públicas. La publicación de Humanae Vitae no salió gratis. Desde entonces, el ataque a la moral sexual de la Iglesia Católica ha sido constante. Por eso resulta sumamente instructivo saber a quién ha dado la razón los hechos posteriores. A favor de los anticonceptivos se argumentó que acabarían con el aborto. Parecía una consecuencia lógica, pero los datos demuestran de forma abrumadora que sucedió lo contrario. Los abortos y los nacimientos extramatrimoniales se dispararon al mismo tiempo. ¿Por qué falló esa lógica? En primer lugar, los anticonceptivos disminuyeron la sensación de riesgo. Eso favorece encuentros sexuales que no se producirían en otros casos y ocasionan embarazos cuando la mujer ni está ni se siente preparada. En segundo lugar, como ha explicado Mary Eberstadt, si el embarazo se convierte en una opción para la madre, el matrimonio se va a convertir en una opción para el padre. La píldora traslada injustamente la responsabilidad del embarazo a la mujer, y cuando queda involuntariamente embarazada, facilita que el varón se desentienda irresponsablemente. La anticoncepción redujo drásticamente los incentivos que tenía el hombre para casarse, también para casarse con su novia embarazada. En tercer lugar, si la anticoncepción liberó de responsabilidad al varón,
también liberó al legislador y al juez, pues del supuesto derecho a la anticoncepción se dedujo que existía un derecho al aborto. Se afirmó y se afirma que la anticoncepción hace a las mujeres más libres y más felices. Quizá por eso fundaciones filantrópicas dedican importantes donaciones a difundir el control de la natalidad entre los africanos. Pero no todas las mujeres africanas lo ven así. La nigeriana Obianuju Eke-Ocha, en carta abierta a Melinda Gates, le decía: "Veo que estos 4.600 millones de dólares van a traernos desgracias, maridos infieles, calles sin el alboroto inocente de los niños y una vejez sin el tierno y cariñoso cuidado de nuestros hijos. La posibilidad de una ancianidad desatendida es una realidad lacerante en Occidente. Del miedo a una inverosímil sobrepoblación se ha pasado a una real y creciente epidemia de soledad. Cada vez son más frecuentes las noticias de ancianos solitarios que fallecen sin que nadie lo advierta, hasta que sus vecinos llaman a la policía porque perciben un desagradable olor. Numerosas publicaciones especializadas señalan que la causa principal de este fenómeno es la ruptura familiar, especialmente el divorcio. En Suecia, después de mayo del 68, sucesivos gobiernos se empeñaron en un proyecto de ingeniería social con un objetivo claro: hacer del individualismo la máxima aspiración de los suecos, el criterio de su realización personal. Medio siglo más tarde, un durísimo documental de 2015, La teoría sueca del amor, explica perfectamente este proyecto y su fracaso. Las actuales feministas tampoco parecen más felices que las abuelas, a juzgar por sus constantes lamentaciones. Hay que reconocer que no les faltan motivos. La violencia contra la mujer, tanto implícita como explícita, satura los videojuegos y, por supuesto, la pornografía. La alegría y la libertad también escasean en ciertas realidades post-píldora, como los escándalos sexuales en Hollywood que dieron lugar al movimiento Me Too. Se diría que la revolución sexual, en lugar de liberación prometida, dio carta blanca a la depredación. Francis Fukuyama coincide con la Humanae Vitae cuando escribe que la revolución sexual sirvió a los intereses del hombre, afirmación que hoy parece irrefutable cuando los escándalos de los abusos demuestran que la revolución sexual democratizó el acoso. Ya no era necesario que un hombre fuera poderoso para abusar impunemente de una mujer o asediarla de modo implacable. Bastaba un mundo donde las mujeres usaran anticonceptivos, es decir, el mundo que tenemos desde los años 60, el mundo que la Humanae Vitae supo ver. Subtítulo: Ideología de género. En el siglo XXI, el feminismo adopta una tercera modalidad más radical: la ideología de género. Su objetivo es la implantación de nuevos modelos de familia, educación y relaciones, donde lo masculino y lo femenino esté abierto a todas las opciones posibles, donde la subjetividad psicológica, me siento hombre, me siento mujer, prevalezca sobre la objetividad biológica. Shulamit Firestone, feminista radical y marxista, es muy explícita. En 1970 escribió: "El objetivo final de la revolución feminista no solo es eliminar el privilegio del varón, sino la distinción sexual. Solo entonces terminará la tiranía de la familia biológica y se permitirán todas las formas de sexualidad". Medio siglo más tarde, Martin Duberman, historiador y activista radical LGTB, nos recuerda que los objetivos originales de la ideología de género son destruir la familia, eliminar los juicios morales y crear una nueva utopía en el ámbito de la transformación psicosexual. Una revolución donde hombre y mujer se conviertan en diferencias obsoletas. Una propuesta tan antinatural solo puede triunfar si la imponen las leyes. Y esa es precisamente la misión de las leyes de género, que ya proliferan como hongos. La ideología de género da oxígeno a la izquierda marxista, que sustituye el proletario por la mujer, a la que declara en peligro constante, amenazada por el varón. La mejor estrategia de la ideología de género es la educación. Por eso entró de puntilla en los colegios públicos,
sin hacer ruido, disfrazada de inclusividad y de iniciativas amables contra un acoso escolar casi inexistente. La máscara cayó al poco tiempo, cuando se denunció el lenguaje y el pensamiento heteronormativo, alegando que todos los alumnos, incluidos los niños de preescolar, necesitan expresar su auténtico género. La escuela que adopta las políticas de inclusión y reorientación sexual, a menudo prescindiendo de las protestas de los padres, suelen hacerlo por la amenaza de demandas judiciales o por imposición normativa. Una vez adoptada, la agenda de género afecta a todos sus niños, no solo a los confundidos. Una escuela inclusiva exige que todos los niños aprendan la falsa antropología y unas ideas desestabilizadoras sobre la identidad. Exige la formación de todo el personal preescolar en la nueva neolengua, desde los conductores de autobuses hasta el equipo directivo. Peor aún, los activistas justifican que se oculte todo esto a los padres, alegando que los niños no están seguros en casa cuando los padres, sobre todo los que son religiosos, se oponen a la ideología. Ese adoctrinamiento no permite la discrepancia y mucho menos la enmienda a la totalidad. No se puede decir, como en el cuento de Andersen, que el rey va desnudo. Por eso abundan los centros escolares inundados de arcoíris, celebraciones del orgullo gay, espacios seguros, club de estudiantes homosexuales y heterosexuales, libros con historias transgénero. Pero lo cierto es que el rey está completamente desnudo y que los ideólogos de género han inventado un problema donde no lo había. O si se prefiere, han magnificado el problema de la inclusión de las minorías sexuales como si fuera el gran problema de la humanidad, convirtiendo un grano de arena en un Himalaya. La educación sexual que impone el modelo LGTB presupone que cualquier niño puede ser trans o gay. Por esa razón, todos los niños saben que hay sexo anal, mujeres con pene y chicos con vulva. Algunas escuelas públicas permiten que los estudiantes transgénero utilicen baños, taquillas y habitaciones de lo que, hasta hace poco, era para ellos el sexo opuesto. Cada vez hay más chicos que se identifican como chicas y ganan competiciones deportivas. Todo esto puede resultar más o menos morboso y surrealista, pero no es la finalidad de la ideología de género. Su meta final es la utopía de Firestone y Doberman: pansexualidad, identidad fluida, tolerancia sexual sin restricciones y desaparición de los vínculos biológicos y de parentesco. No es difícil entender que este tipo de libertad sexual provoca serios conflictos legales, morales y psicológicos. Pasar por alto el peso de la biología y afirmar que la sexualidad masculina y femenina es opcional, no determinada por la condición biológica del varón y la mujer, es chocar frontalmente con la realidad y la naturaleza del ser humano. Shakespeare, por boca del médico Macbeth, lo expresa de forma insuperable. Los actos contra la naturaleza engendran disturbios contra la naturaleza. Sin embargo, es propio de toda ideología negar la evidencia, y la de género no duda en rechazar el carácter patológico o anómalo de cuadros clínicos considerados como tales por los especialistas. Así, la disforia de género, creer o desear pertenecer al sexo opuesto, fue tratada con terapia psicológica, igual que la anorexia, hasta que la ideología tomó por asalto los medios de comunicación, los programas educativos, las leyes y los protocolos terapéuticos. De ahí la enorme importancia de mostrar las consecuencias reales. Niños convertidos en personas estériles debido a cócteles hormonales, jóvenes con cuerpos mutilados, ciudadanos libres que ya no son libres de decir lo que piensan. A políticos y legisladores también conviene reconocerle que los ciudadanos, además de orientación sexual, tienen orientaciones políticas, musicales, deportivas, religiosas, gastronómicas. El Estado está obligado a respetarlas, sin imponer como verdadera ninguna en particular, sin privilegiar una en los planes de educación. Si lo hace, si dicta a los ciudadanos lo que deben hacer o pensar, incurre en un inadmisible abuso de poder. Respetar a un budista,
a un musulmán o a un cristiano no significa creer que sus doctrinas son verdaderas, y ese respeto es compatible con no sentir aprecio por ella. Cualquiera sabe que respetar no significa aplaudir. Por eso, cuando el colectivo LGTB exige fervientemente adhesión a su postura, atenta contra una libertad básica, la libertad de pensamiento, y pide un trato de privilegio incomparable con la democracia. En democracia no solo existe el derecho a discrepar, sino que el ejercicio de la discrepancia protege la libertad de todos. En las sociedades libres nadie está obligado a considerar correcta cada una de las opciones vitales de los demás, y todo el mundo puede pensar que hay formas de conductas positivas y negativas, morales e inmorales, inofensivas y peligrosas. Por lo mismo, cualquiera está en su derecho de procurar, por las vías legales, que las formas de vida que consideran inmorales no se expliquen en las escuelas de sus hijos, y que tampoco se visibilicen en la calle por imperativo legal y con dinero del contribuyente. Lejos de formar parte de los derechos humanos, la imposición pública de una opción sexual va contra ellos. Por si fuera poco, las leyes que privilegian al colectivo LGTB suelen dedicar un último capítulo a las sanciones por homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. ¿Qué intereses mueven al legislador que confunde la discrepancia con el odio? Esa injustificada equiparación inventa una realidad que no existe. Imagina homófobos a la vuelta de cada esquina, y eso sí parece irresponsable incitación al odio y manipulación. Nadie duda que la discriminación sexual debe estar perseguida y penalizada por ley. Pero los colectivos LGTB piden leyes específicas contra esa discriminación concreta. Ante semejante pretensión, es oportuno preguntarse si debe haber leyes particulares para cada tipo de discriminación, cuando ya existe una ley general que abarca todos los supuestos. Si se responde afirmativamente, además de promulgar leyes innecesarias, el legislador se enfrenta a la imposibilidad de contemplar todas las posibles formas de discriminación, y entonces la propia legislación se convierte en discriminatoria. Eso es lo que sucede en las comunidades autónomas españolas que han legislado contra la discriminación por orientación sexual y no contra las demás formas de discriminación. No se puede decir que la violencia de género sea un grano de arena, pero las leyes para combatirla pueden ser profundamente discriminatorias e inconstitucionales cuando, negando la presunción de inocencia y la igualdad, castigan más al delincuente si es varón. Es lo que sucede en España, donde se facilitan las falsas denuncias al considerar suficiente el testimonio de una mujer para la detención del acusado, donde la ley andaluza premia a la denunciante con ayudas económicas, artículo 46, le concede prioridad en las solicitudes de excedencia y cambio de centro de trabajo, artículo 53, en el acceso a viviendas sociales, artículo 48, en los programas de formación e inserción laboral y de fomento del empleo, artículos 51 y 52. No se trata de negar las ayudas a las mujeres maltratadas, sino de redactar una nueva ley que, según Francisco Contreras, catedrático de Filosofía de Derecho de la Universidad de Sevilla, combata por igual todas las modalidades de violencia doméstica. Hombre que ataca a mujer, mujer que ataca a hombre, un caso por cada 4 de lo anterior. Hombre que ataca a hombre o mujer que ataca a mujer en parejas del mismo sexo. Por cierto, estadísticamente más violentas que las parejas heterosexuales. Hombre o mujer que atacan a niños. Es más frecuente que sea la madre la que asesina a los hijos, y que no lesione la presunción de inocencia, base del derecho penal civilizado. Otro de los disturbios contra la naturaleza del feminismo ideológico es lo que hoy se denomina suicidio demográfico. Simone de Beauvoir, Gramsci y Marcuse creyeron que destruyendo la familia tradicional allanarían el camino al socialismo comunista, pues para ellos la familia burguesa era, junto a la propiedad privada, la institución fundamental de la odiosa sociedad capitalista. Sin embargo, minada la familia no llegó el esperado comunismo, sino algo muy diferente,
Una sociedad hedonista, de gente obsesionada por apurar la vida al máximo, cada vez menos dispuesta a tener hijos y formar familias estables.